buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es régimen fiscal de fideicomisos. Mi estimada Alicia, gracias a Dios muy bien, con calorcito. Yo creo que aquí en Ciudad de México es algo atípico, pero en verdad que está haciendo mucho calor, pero gracias a Dios bien de salud y con las ganas, obviamente, de compartir esta hora con ustedes en Foros COFIDE, Alicia. Muchas gracias por la presentación, Alicia. Buena tarde. Gracias, al contrario. Oye, Miguel Ángel, pues fíjate que antes de que entremos de lleno en materia, ¿nos podrías comentar cómo vives tú el tema de los fideicomisos en la práctica profesional? Cuéntanos, Miguel Ángel. Con muchísimo gusto, lo vivo con mucho gusto y de veras muy divertido. ¿Por qué digo con mucho gusto? Porque creo que no somos muchos los que nos dedicamos obviamente a la materia y divertido porque la verdad cada fideicomiso es diferente, dependiendo obviamente del perfil del cliente y de lo que él quiera, es cómo se desarrolla. Y la verdad es una operación de crédito que se está utilizando para muchos conceptos, ¿no? Quizá ahorita el que lleva la punta de lanza es el fideicomiso para todo lo que son bienes raíces, ¿no? Desarrolladores inmobiliarios principalmente. Pero fíjate, Alicia, que en últimas fechas, pues se me ha dado como práctica profesional el tener la oportunidad de asesorar a título personal, no a título de empresa, a título personal, pues a grandes empresarios, emprendedores y propietarios que tienen ya un patrimonio hecho y que quieren una salvaguardia patrimonial. Y la verdad que cuando les platicas del fideicomiso, de las ventajas que tiene y de la flexibilidad que se puede manejar, sin duda ha sido parte de una gran sorpresa, ¿no? Yo creo que el último año que ha sido un poquito triste para muchos de nosotros, atípico para toda nuestra labor profesional, creo que fue cuando vi más fideicomisos traslativos de dominio que herencias. Entonces, imagínate cómo está tomando este auge y obviamente la importancia del tema de fideicomiso. Para mí, en el día a día, pues yo sería feliz estar haciendo todos los días fideicomisos, pero decirte que a lo mejor el año pasado estuve en 7, 8 fideicomisos, la verdad creo que se está reiterando la figura jurídica para muchos conceptos. Muy bien, entonces este tema tiene que ver mucho con la parte inmobiliaria. Es un sector que está repuntando, donde técnicamente se busca traer inversionistas y una figura jurídica que da un poquito de mayor seguridad y certeza al inversionista es hacerlo a través de un fideicomiso de administración y de inversión. Entonces, sí ha repuntado, pero no es lo único. Estoy involucrado, obviamente, en fideicomisos empresariales, no empresariales, que se han venido haciendo ya desde hace algunos años. Si hacemos, obviamente, el parteaguas donde el fideicomiso empieza a trascender, año de 2014, donde tenemos una serie de reformas a muchas leyes, principalmente el sistema financiero mexicano, y es cuando empieza el boom. Entonces, sí se utiliza mucho para todo lo que son desarrollos inmobiliarios, pero no es lo único. No es exclusivo de los inmobiliarios. No, para nada. Muy bien. Vale la pena decirlo, perdón que te interrumpa, Alicia, el fideicomiso como tal, pues está regulado en una ley general de títulos y operaciones de crédito. Técnicamente está vinculado a un contrato y un contrato mientras cumpla con todas las reglas del juego, que es lo que vamos a ver en el primer módulo de este seminario. Para los que nos hacen el favor de acompañar en el foro, todo lo que dio la contadora Alicia de presentación, hagan de cuenta que lo hacemos en 3 segmentos. La primera parte, digamos, los aspectos legales del fideicomiso, cómo se administra, qué leyes se aplican, etcétera. Luego vienen ya los tipos de contratos que tendremos la oportunidad de analizar un contrato de fideicomiso y para los que hoy nos acompañan, si nos hacen el favor de adquirir el seminario y en el seminario ustedes dicen, a mí me interesaría conocer este fideicomiso,
Yo creo que podemos obviamente darle un giro a la exposición para que todavía sea más interesante, obviamente, el seminario de fideicomisos. Muy Perdón, bien. Alicia, ahora sí. Sí, muy bien. Bueno, pues, ¿qué te parece, Miguel Ángel, que empecemos de lleno con los temas que tenemos hoy en nuestra agenda? Y Con el primero muchísimo que gusto. tenemos, pues, a ver, platícanos, ¿qué es un fideicomiso para todos los que somos novatos en estos temas? La verdad es que, pues, sí Correcto. nos va a enriquecer muchas tus aportaciones. Al contrario, digamos que la pregunta estaba ya, bueno, ya se respondió con algo que acabo de comentar. ¿Qué es el fideicomiso? Es una operación de crédito, donde técnicamente se maneja a través de un contrato. Nada más que hay de contratos los que te puedas imaginar. Por Mm, ejemplo, en otro sector en el cual estoy involucrado como práctica profesional, que aquí entre nos, amiga, me dicen, ¿y a qué te dedicas? Al lavado de dinero. Y vaya que me sale bien. no, Entonces, pues. es que cuando estás vinculado al sistema Pero no lo financiero, hagas tienes que cuidar. público, Miguel Ángel, no lo ¿Pero hagas por qué? público. ¿Pero por qué? Si A ver, también platícanos por qué sí, a ver. porque obviamente me dedico al lavado de dinero y lo hago bien, para que no caiga mi cliente, contribuyente y amigo en ningún problema. Ok, Entonces a me ver. dedico a estudiar prevención de lavado de dinero. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de otro sector al cual estoy vinculado, que es un intermediario financiero no bancario, como son las SOFOMES, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, algo que ha ido tomando también cierta trascendencia son fideicomisos de garantía. Por eso te digo que hay fideicomisos para dar y repartir según sea el caso. Entonces, fideicomiso es una operación de crédito. Es correcto, avalada con un contrato y puede ser empresarial, puede ser no empresarial, puede ser traslativo de dominio, puede ser de usufructo, de lo que obviamente necesite la persona que lo quiera conocer, es como normalmente proponemos la figura del fideicomiso. Muy bien. Oye, pues mira, ya empezaron las preguntas y bueno, les agradecemos. Les recordamos que esta sesión es de ustedes. Por favor, siéntase con la confianza de hacer las preguntas necesarias. Por supuesto que estaremos haciendo todo lo posible para que tengamos la respuesta el día de hoy con Miguel Ángel. Muy bien, y tenemos la primera pregunta, si me lo permites, Miguel Ángel. Carlos Adelante, Alicia. Villegas, ¿sería una buena opción para emprender una empresa? Sí, totalmente, Carlos. Carlos, yo creo que cuando queremos tener la oportunidad de crecer, puede ser entre familiares, puede ser entre amigos o entre empresas, creo que puede ser una buena opción para crecer. Creo, Carlos, que el ejemplo más claro de todo esto es lo que nosotros vemos como plazas comerciales. Casi todas las plazas comerciales, Carlos, son diferentes, obviamente, grupos empresariales, pero todas empiezan, obviamente, con un fideicomiso, que algunas cotizan en bolsa porque hay fibras que están, obviamente, estructuradas como tal. Es sin duda hacer un buen negocio con fideicomiso, adelante, ¿no? Estimado Carlos, hay fideicomisos de inversión, ¿no? A lo mejor yo no tengo el dinero suficiente para poder involucrarme en un proyecto de inversión y te aceptan a través del fideicomiso con lo que puedas obviamente aportar. Y cuando hablamos de fideicomisos, podemos hablar de certificados de participación, que pueden ser amortizables, no amortizables, o las garantías que te debe dar el fideicomiso. Sin duda, Carlos, es una buena alternativa para hacer negocio. Muy bien. Fíjate que también nos comenta Jonathan, ¿qué diferencia hay en un fideicomiso empresarial y no empresarial y los beneficios fiscales? Con mucho gusto, Jonathan. El no empresarial no hace operación traslativa de dominio, nada más te permite el uso y el usufructo. En el famoso fideicomiso empresarial se hay traslado de dominio. Jonathan, por ejemplo, ahorita estoy involucrado con un grupo de empresas donde hay 3 fideicomisos y cada fideicomiso es un desarrollo inmobiliario, pero el mismo fideicomiso es el que va a vender todo lo que es casa habitación, porque los 3 son casa habitación. Ese es un fideicomiso empresarial. ¿Cuáles son los beneficios fiscales?
lo que tú quieras obtener. Conforme se vaya dando el plazo del fideicomiso, si tú quieres diferirlo hasta que llegue la última venta del fideicomiso, que el ejemplo son departamentos, y entonces el primer beneficio es que tienes un diferimiento del impuesto y que durante el transcurso de construir y vender, pues algo se nos ha de ocurrir, mi estimado Jonathan, pues para todavía darle un mayor beneficio, ¿sale? De cambio del no empresarial, el no empresarial es muy divertido, mi estimado Jonathan, porque técnicamente no hay traslado de dominio. En el no empresarial puedes hablar de que a ti te venden un espacio físico en una plaza comercial y es renta. A lo mejor el contrato dice que a los 20 años, eso es algo hipotético, Jonathan, puede haber dicho 50, pude haber hecho 10, se te va, pues ahora sí que a ofrecer el inmueble en propiedad, pero los 20 años estás pague y pague renta y no es tuyo. Entonces los fideicomisos no empresariales también tienen otro beneficio fiscal para los fideicomitentes, los que aportan el recurso, que técnicamente nada más lo que les reparte el fideicomiso cada final de año es lo que tienen que declarar. Y técnicamente quien cumple con todas las obligaciones es tanto el fideicomiso empresarial como no empresarial. Estimado Jonathan, ambos dos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual quiere decir que tienen obviamente también que tramitar su inscripción al RFC y técnicamente se maneja como una empresa. Pero los dos tienen sus, obviamente, beneficios fiscales. Fíjate, Jonathan, que aprovecho para comentarte que eso es parte de lo que vemos en el módulo 3 y elijo 3 o 4 fideicomisos para que ustedes puedan tener pues un mayor panorama de cómo se utiliza como herramienta de integración fiscal y financiera el fideicomiso. Gracias, Jonathan. Muy bien. Oye, fíjate que nos comenta el maestro Miguel Ángel, ha de ser López, porque no se alcanza a ver todo el nombre, tocayo, por cierto. Ajá. Nos pregunta, ¿es embargable un fideicomiso hereditario? No, para nada. Fíjate, tocayo, que esa es una de las cosas de las más importantes cuando es obviamente de salvaguarda patrimonial. Técnicamente, cuando ya lo tienes vinculado a una herencia, el fideicomiso no es embargable. Por eso mucha gente utiliza los fideicomisos como protección patrimonial. El hecho de que tú obviamente ya lo tengas en un contrato de fideicomiso no es embargable ni mucho menos peleable por lo que es el repudio de una herencia. Muy a menudo, tocayo, se sugiere, y yo lo hago como asesor. Si vas a hacer tú un fideicomiso patrimonial con la salvaguarda de todo lo que tienes, ten mucho cuidado, obviamente, a quienes vas a designar como beneficiarios y si es necesario, pues apóyate con los que saben para que sean los que presidan el comité técnico y sean los que cuiden, obviamente, lo que se quedó en el contrato. Pero embargables, mi estimado tocayo, definitivamente no. Técnicamente, cuando ya están en el fideicomiso, es patrimonio del fideicomiso. Muy bien. Fíjate que nos comenta aquí Carolina Pilar Arjona, seguramente ya nos conocemos. Dice, buenas tardes, en el seminario anterior de las inmobiliarias, que debe ser el de constructoras, comentamos que estaríamos encantados de tomar el seminario de fideicomiso. Pues como no, si es Miguel Ángel Díaz Pérez, y lo va a No, dar. pero espérate, el seminario de todo lo que vieron de inmobiliarias, ahí sí, no sé qué hayan visto y qué les hayan dicho, pero algo que sí les puedo decir, casi vamos de la mano y técnicamente creo que complementa un montón, obviamente, pues su aprendiz y su conocimiento en materia, sin duda. Muy bien. Bueno, pues mira, ¿qué te parece que ahora nos comentes cuáles son las principales leyes que regulan el fideicomiso? Con mucho gusto. Yo creo que la primera ley que hay que estudiar, que es donde emana obviamente el contrato de fideicomiso, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Después de ahí tenemos que cuidar un poquito la ley de instituciones de crédito. ¿Por qué razón? Pues es obviamente bueno decir que por costumbre la fiduciaria es un banco. Entonces, obviamente hay que conocer un poquito de ley de instituciones de crédito. La operación como fideicomiso también está obviamente pues satanizada y técnicamente una legislación que debemos de cuidar porque esto no se puede prestar a blanqueo de capitales, la Ley Federal para la Prevención e Identificación para operaciones con recursos de procedencia ilícita. Normalmente las fiduciarias, llámense banco, llámense casa de bolsa, llámense SOFOMES, tienen que cumplir con un sinfín de reglas para la prevención del lavado de dinero. Por eso también es una legislación de las más importantes que hay que cuidar. Si obviamente nos vamos al tema fiscal, que va a ser un módulo especial del, obviamente, el seminario, empezamos desde el Código Fiscal de la Federación. Mi estimada Alicia, pocos obviamente saben que si yo me reservo el dominio de la cosa, como regla general es una enajenación, hay traslado de dominio. Pero si yo en el fideicomiso digo, me quedo con el derecho para lo que vaya a pasar de readquirir lo que yo aporté en el fideicomiso, entonces no hay enajenación. Y es ahí cuando empezamos a armar todo el escenario para darle, obviamente, al contribuyente, cliente amigo, las mejores alternativas. El que yo aporte un inmueble, pero me reservo el derecho de adquirirlo por lo que vaya a pasar, técnicamente no hay enajenación para efectos fiscales. Si hablamos obviamente de ley del impuesto sobre la renta y ley del IVA, ahí sí va a ser dependiendo de lo que vayamos a generar en el fideicomiso. Podemos generar rendimientos que pueden estar vinculados a la retención de ICR, podemos generar uso goce temporal, se va por el ingreso por arrendamiento. Entonces, creo que de las tres leyes fiscales más importantes, código, renta e IVA. Código renta e IVA. Muy bien. Oye, por aquí nos pregunta Cristina Domínguez, ¿qué pasa si tenemos un fideicomiso abierto donde las aportaciones que se realizan a la cuenta concentradora y los custodia un banco, sin embargo, les cobramos el IVA a los suscriptores, por así llamarlo, por esas aportaciones que ellos realizan? Después de varios años nos están diciendo que no deberíamos cobrar el IVA. ¿Me podría explicar por qué sí y por qué no se debe cobrar el IVA? Cristi, antes que nada, te quiero ofrecer una disculpa. Sería muy falto de ética y diligencia profesional el imaginarme qué contrato de fideicomiso tiene. Al no tener conocimiento de tu contrato, yo te reitero mi disculpa, pero no puedo ser tan objetivo como es tu pregunta. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Al rato me pides fundamentos legales y no tengo obviamente pues ni conocimiento del fideicomiso que tienes. Para mí me suena que es un fideicomiso de administración, pero te digo, me suena, pero no sé si se complemente con un fideicomiso de inversión y en dónde invierte. Entonces, Cristi, pues te reitero mi disculpa, pero no me atrevo a darte una opinión sobre las rodillas si yo no tengo, obviamente, pues lo mínimo necesario para poderte dar la respuesta. Voy a estar aquí Sí, hasta las 6, Cristi. Si tú me puedes apoyar, qué tipo de fideicomisos, por qué están los depósitos y todo un poquito de mayor información, con mucho gusto te doy la opinión, ¿sale? sí, fíjate que ya nos comentó algo, Cristina Domínguez. Ajá. Sí, es un fideicomiso de administración para la educación. Fíjate, Cristi, que esto es parte, obviamente, de lo que me va ayudando, porque si el fideicomiso es para la educación, me tendrías que apoyar si son para grado académico reconocido por la Ley General de Educación, porque técnicamente, si son para grado académico reconocido por la Ley General de Educación, y son obviamente los pequeños inversores, bueno, los que invierten, así que las personas físicas, para mí creo que esto no causaría el IVA. Depende, ¿verdad? Y cuidado con los rendimientos del fideicomiso, Cristi, ¿eh? Porque los rendimientos para fideicomisos de educación
para grado académico reconocido por Ley General de Educación, hasta pueden ser rendimientos exentos, lo que te dé el fideicomiso. Ojalá lo Ujú. conozcamos, Cristi, y si me apoyas, pues le sigo obviamente dando los puntos que tú quieres como respuesta, el por qué sí y el por qué no. Le ¿Sale? seguimos dando cuerda al contador Miguel Ángel Díaz Pérez. Lo que pasa, Alicia, es que no es nada fácil responder a planteamientos que son incompletos o que técnicamente se pueden confundir. Aquí ya Claro. me dijeron, es un fideicomiso de administración. Si nos vamos a la ley de renta, hay obviamente una disposición expresa donde dice que si tú tienes rendimientos de ese fideicomiso, pues técnicamente no van a generar impuesto sobre la renta. Y como son rendimientos que vienen de una institución financiera, tampoco causarían IVA. Mm. Pero ahora tendríamos que ver a qué tipo de educación se refiere el fideicomiso, porque el fideicomiso puede ser hasta para desarrollar artes visuales y es educación, artes gráficas y es educación, pero son grados académicos reconocidos por Ley General de Educación. Pues sí, fíjate que nos comenta que es para educación de prepa y universidad. Si es para prepa y universidad, y obviamente estamos hablando de todo lo que fue el inicio de su pregunta, considero, Cristi, reitero, ¿no? Hay que leer el contrato, a ver cómo está, pero para Claro, mí no tendría que causar el impuesto al valor agregado. muy bien. Adelante, Alice. Sí, nos vuelve a comentar el maestro Miguel Ángel. Dice, si mi patrimonio está en un fideicomiso y es para mis hijos y cónyuge, vivamos, ¿qué tipo de fideicomiso sería? Claro que sí, puede ser un fideicomiso traslativo de dominio con usufructo vitalicio, donde técnicamente yo como que aporta todos los bienes, me reservo obviamente la decisión hasta que yo obviamente fallezca, es como se ejerce obviamente el traslado de dominio. Puede ser obviamente un fideicomiso traslativo de dominio con usufructo vitalicio. Creo que es algo muy sano. Sin duda, en el transcurso del tiempo puede pasar algo que no sea acorde a lo que uno esperaba y en cualquier momento, como fideicomitente, puedes cambiar obviamente el clausulado, quitar beneficiarios o adicionar beneficiarios. Para mí es un traslativo de dominio con usufructo vitalicio. Muy bien. Nos comenta Alberto López, más bien nos pregunta, ¿qué tan confiables son las SOFOM en para ser fiduciarias? ¿Y cuál sería el riesgo a comparación de un banco? ¿Me puedes repetir, Alicia, la pregunta? Porque ahí Sí. hay un acrónimo que no entendí. ¿Qué tan confiables son las SOFOM en Ah, para ser permíteme, es que es bien importante. ¿Dice ER o dice ENR? ENR? E de Perfecto. Eduardo, N de niño, R de Ricardo. Ok. Para La, ser fiduciarias. la traducción, Alicia, es entidad no regulada. Entonces, cuando lo leíste como acrónimo, no llegué a distinguir si era ER o ENR y cambia la respuesta. Ya hasta se me olvidó el nombre del caballero que preguntó. Alberto López. Alberto Alberto. López es el caballero. Gracias, Alberto. Perdón por eso de estar escuchando con atención la pregunta, porque sí cambia la respuesta. Mi estimado y buen amigo, una SOFOM ENR, perdón, que no esté regulada. Estamos obviamente con un chorro de obligaciones ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores y siempre estamos obviamente en el ojo del huracán con la CONDUCEF, sin meterme obviamente con el SAT y con la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué trato de trascender de este comentario, Alberto? Es tan seguro como hacerlo con un banco, así de fácil. Nada más que una SOFOM, nada más puede hacer un tipo de fideicomiso. Si una SOFOM te propone un fideicomiso de inversión porque te dice que es SOFOM ENR, no le creas, porque como SOFOM, el único fideicomiso
donde ellas pueden estar como fiduciarias son fideicomisos de garantía. Entonces, mi buen amigo, la respuesta es tan confiable como si fuera un banco en ENR. Eso se distingue de la ENR. Las ER normalmente tienen operaciones vinculadas con grupos financieros, lo hace obviamente también muy seguro, pero yo creo, mi buen amigo, nada más hay que tener cuidado, Alberto, qué fideicomiso te está promoviendo, obviamente la SOFOM, ¿de acuerdo? Nosotros conocemos por ley de instituciones de crédito, y eso obviamente es parte del módulo número 1, quiénes pueden ser fiduciarias. Y la SOFOM puede ser fiduciaria, pero única y exclusivamente para fideicomisos de garantía. ¿Sale? Gracias, Alberto. Adelante, Alicia. ¿Tenemos otra pregunta? Pues ahora es revisar nuestra agenda de los temas que tenemos programados. Adelante, amiga. Tú El dime cuál fideicomiso sigue. como una alternativa fiscal y financiera. ¿Qué nos comentas de esto? Totalmente, mi estimada. Yo creo que aquí, cuando nosotros hablamos del fideicomiso como una alternativa de integración fiscal financiera, pues es buscar técnicamente el que tú no tengas que pagar un impuesto, que no tengas que pagar cualquier otra contribución. ¿Por qué razón? Yo puedo generar, ahorita me hicieron ahora sí que una pregunta, quiero que mi patrimonio quede para mi cónyuge, para mis hijos, pero si yo lo enajeno y no me cuido de decirle a la fiduciaria, me reservo el derecho, ya hay una enajenación. Y al haber una enajenación hay pagos de impuestos. Si es casa habitación, pues hay que cuidar obviamente las reglas para decir, oye, si rebasaron tantas miles de UDIs, que son obviamente 700,000 UDIs las exentas, pues ahora sí que todo es exento, si fue un local comercial, si fue un terreno. Entonces, si vas haciendo una integración fiscal y financiera, donde técnicamente, ya desde el momento que te permitan diferir, o dejarle la obligación a la fiduciaria y que tú nada más declares al final del año y que te permita buscar otras alternativas, creo que sin duda el empresarial, el no empresarial son lo que más utilizamos para lo que es una alternativa de integración fiscal financiera. Mira qué interesante. Es que hay fideicomisos que no se prestan para eso. Hay obviamente instituciones bancarias que manejan el fideicomiso sucesorio. Es como un testamento, nada más que en lugar con un notario vas a tener que ir al banco. Y obviamente lo que se quedó en el contrato es tu voluntad. ¿Qué es lo que sucede si se lo dejaste a ascendientes o descendientes en línea recta? Técnicamente hablamos obviamente de una donación, no hablamos de una herencia y hablamos de exenciones. ¿Qué es lo que cuidas en un fideicomiso sucesorio? Pues que técnicamente no vaya a salir por ahí, ya sabes quién, la tercera en discordia que tanto me criticas, que luego le digo bella dama, o un voladito que no sabía que era mío y se presentan y obviamente repudian el testamento, que es cuando obviamente pues un sucesorio testamentario pues pueden durar muchos años. Entonces, ahí para que veas, pues no hay alternativa de integración fiscal financiera. Yo estoy vinculado a un fideicomiso público y les puedo decir que todo lo que se va a los que aportan el dinero para construir, principalmente carreteras, se va al extranjero libre de polvo y paja, pero libre de polvo y paja. Entonces, sí se utiliza como una alternativa de integración fiscal financiera, pero hay fideicomisos que definitivamente no te dan pues esa oportunidad. A veces el fideicomiso nada más te da pues la tranquilidad y la salvaguarda patrimonial. Yo estoy convencido que cuando mi fiera se entere lo que yo tengo en fideicomiso y a quién le estoy dejando 2 propiedades, al día siguiente se va conmigo a la tumba a buscarme, pero yo ya voy a estar muerto, yo ya no voy a sentir lo que me diga ni lo que quiera hacer. Muy En bien. ese tipo de fideicomisos no puedo hablar de alternativa de integración fiscal financiera, simplemente de salvaguarda patrimonial y dejarle el beneficio
a quien yo quiera. Muy bien. Ah, bueno, entonces ahora entiendo. Si es un contrato, entonces sirve para que lo que yo quiera. Es correcto, Alicia, nada más no te apuntes porque si me pides asesoría, ya sabes que soy un carero, porque yo sé que ya tienes tus inversiones aquí y en el extranjero y en plataformas Ándale, qué digitales grosero eres. y inmuebles en cada colonia. Es Ándale. correcto, amiga, es correcto. Haz- Es un hazme. contrato, es un contrato. Y Para si lo lo que yo haces, quiera. sí, amiga, hay cosas que no se pueden hacer cuando son ilícitas, sí, más vale aclararlo. Capaz que tú me quieres involucrar con un acto ilícito, pues no, eso no. Mientras obviamente sea un acto lícito, no tiene ningún problema. Permíteme hacer un paréntesis antes, obviamente, de las preguntas que estoy viendo que prende y prende el chat. Cuando nosotros iniciamos a hacer el diagnóstico de lo que podemos obviamente ofrecer, siempre trato de explicar esto y lo voy a hacer en el curso. No es lo mismo el objeto del fideicomiso que la finalidad del fideicomiso. Son dos cosas diferentes. Ujú. Si tú hablas del objeto del fideicomiso es que sea obviamente amparado con algo lícito. ¿Y cuál es la finalidad? Puede ser un ahorro fiscal, puede ser un mayor rendimiento, obviamente financiero, puede ser la salvaguarda patrimonial. Entonces, mientras sea un fin lícito, por eso la finalidad, amiga, lo que tú quieras, es un contrato. Debo ser muy honesto. Trabajar con los grandes bancos a veces no nos dejan inventar. Ellos te dicen no y no se puede. Trabajar con bancos medianos es un poquito más fácil. Trabajar con los bancos pequeños todavía lo hace más fácil. Y lo voy a decir con todo el gusto porque la verdad en Banca Mifel, que muchos no quieren, porque obviamente están judíos atrás de esto, es un banco que se presta mientras sea lo legal. Normalmente llevamos a buen puerto el contrato de fideicomiso. Muy bien, entonces depende del banco. No, depende de lo que quieras hacer. Te conozco, amiga, ya desde hace muchos años y esa sonrisa pícara, no sé qué estés pensando, ¿Qué pasó, Miguel Ángel? pues a lo mejor está grabando, alguien te escucha. Bueno, más vale aclararlo, ¿no? Muy bien. Oye, pero entonces ahora resulta que la tendencia primavera-verano es firmar un contrato de fideicomiso en lugar de firmar un testamento. Sí, totalmente, amiga, Ajá. totalmente. Sí, amiga, nosotros somos obviamente de una época del vinilo. Amiga, yo creo que tú todavía conoces los vinilos de 75, de 45 revoluciones, o ya no los conoces. No, ¿qué es eso? A ver, platícame. ¡Ah! No cayó. Pues los discos que obviamente reproducíamos en unos muebles maravillosos de mampostería poblana y que le tenías que a veces poner una moneda para que la aguja no se brincara. Los Me vas a decir, acetatos. pues sí, son los vinilos. Ah, tú los conoces como acetatos. Yo los conozco como Ah, acetatos. claro, ya salió el código postal. Eh, amiga, es mucho más fácil, obviamente, modificar el concepto de fideicomiso que estar cambiando cada año tu testamento, por lo que pueda pasar y aparte el costo. Creo que la tendencia, como bien lo dices, primavera-verano 2021, que está haciendo mucho calor, es obviamente los fideicomisos sucesorios en lugar de los testamentos. Los de la vieja guardia todavía tenemos testamento. Yo tengo testamento, pero también tengo mi fideicomiso donde el testamento reconoce el fideicomiso y te quitas de muchos problemas, ¿eh? Yo sé que no es tema del foro del día de hoy, pero cuando hablas de testamento, se involucra el nieto, un menor de edad, tienes que hablar de tutor, tienes que hablar de curador. Son conceptos jurídicos que debes tener conocimiento de ellos al momento de testar. Esto no te pasa con el fideicomiso. Mm, Por eso sí es hora ya para mí
lo más común cuando me piden una asesoría patrimonial, le digo, pues haz tu fideicomiso, resérvate los derechos que quieras y técnicamente no has enajenado nada. El patrimonio está en el fideicomiso y mientras tú quieras seguir haciendo lo que fue el primer contrato, así se queda. Pero en el momento que tú lo quieras cambiar, lo cambias sin tanta bronca. Mira qué Estoy hablando interesante. de sucesorios, ¿eh? Que hay otros bancos que le llaman fideicomisos testamentarios. Aquí yo creo que no podemos llamarlo testamentario porque el fideicomiso no es parte del testamento. En el testamento podemos dejar como parte de toda la masa hereditaria el fideicomiso 1, 2, 3, 4, 5, 6 que tiene tal banco. Mm, ok, muy bien. Oye, nos pregunta Salvador Esquivel. En los fideicomisos de administración, el IVA derivado de los gastos, ¿quién lo acredita? Y, en su caso, ¿quién puede solicitar la devolución del IVA? Mi ¿Y cuál sería estimado, el fundamento legal? no, ya sabía que me ibas a pedir fundamento legal. Se ponen obviamente muy, pero muy exigentes en un foro. Salvador, vuelvo a lo mismo. Mira a mí. Yo hace que será 20 minutos hice referencia que estoy vinculado a 3 fideicomisos y cada uno es un proyecto de desarrollo inmobiliario. ¿Sale? Si tú me haces la pregunta tan abierta, yo te digo, ¿sabes qué? Es un fideicomiso para casa habitación. Todo lo que es el IVA se va a ir al costo. Aparte, si conocemos decretos que van manejados a IVA, te puedes ahorrar el 16% si tú tienes a un contratista o subcontratista dentro del fideicomiso para que entonces ellos se apeguen al estímulo fiscal y a ti no te cobren el IVA. Entonces, eso, Salvador, reitero, obviamente, es algo que es un poquito difícil responder porque es empresarial, porque va a haber traslado de dominio y obviamente no va a haber acto grabado en IVA. Pero si tú no me dices a qué fideicomiso te refieres, qué vas a vender y con quién lo haces, yo no te puedo dar una respuesta concreta y mucho menos fundamentos legales, porque no sé, primer acto, quién es el que está construyendo y quién es el que va a vender. Segundo acto, si dentro del fideicomiso nada más está la administración y la inversión, no la operación. Entonces, los escenarios empiezan a complicar, mi estimado Salvador, y yo te doy obviamente el derecho de réplica. Si conoces un poquito este fideicomiso, dime de qué se trata y con gusto te digo qué va a pasar con el impuesto al valor agregado. Te adelanto, trámites de devoluciones de fideicomisos empresariales, impuesto al valor agregado, nos revisan con lupa por debajo de la lengua y muy a menudo están dando lata con un sinfín de información, porque el SAT considera que estamos haciendo algo indebido, cuando no es cierto. Son trámites de devoluciones de IVA, que a mí me lo han pedido como firma. ¿Cuánto nos cobras por traernos tantos pesos de IVA? No lo hago, te voy a decir por qué. Porque técnicamente, si a mí no me dieron chance de estar desde que nació el fideicomiso y ver qué hicieron, hacer la devolución de IVA es un galimatías. Mi estimado Salvador, yo sigo aquí a tu atención si me puedes apoyar de qué fideicomiso y qué van a vender a través del fideicomiso. Es fideicomiso empresarial. ¿Sale? Dice que es fideicomiso de administración de inversiones en sociedades de capital. Cuidado porque ahí ya no estamos hablando obviamente de bien inmueble como yo lo quise manejar. Si son obviamente fideicomisos de inversión y son empresariales, me imagino que estás comprando y vendiendo acciones, obligaciones, ¿por qué no decir hasta deuda? Mi estimado y buen amigo, creo que tendríamos que ver los fondos de inversión que tiene el fideicomiso para poderte decir si hay obviamente un saldo a favor y quién lo solicita. Si obviamente estoy suponiendo que son fideicomisos de inversión donde sí va a generar el IVA, lo que tiene que hacer el trámite o la que tiene que hacer el trámite de la devolución es el fideicomiso. Mm, ok, esperemos que haya Gracias. quedado
Contestada la No pregunta. está, no está contestada porque es muy abierta la pregunta, está muy ambigua. Yo nada más hice dos supuestos, por lo que acabo de decir, si está comprando, obviamente, si es de capital, acciones, obligaciones, no sé, obviamente, en qué fondos estén, y cada fondo de inversión tiene reglas diferentes, ¿no? Ok, muy bien. Ok, adelante, amiga Alicia. Pues fíjate que también nos gustaría que nos comentaras, Miguel Ángel, en tu práctica profesional, ¿dónde es más la demanda y su aplicación del fideicomiso? Híjole, ¿dónde es más la demanda? Yo lo voy a contestar a lo que es mi práctica profesional. Para mí, la mayor demanda está vinculado al sector de la industria de la construcción. Carreteras, plazas comerciales. Yo soy obviamente responsable de cumplimiento en 3 desarrolladores inmobiliarios. Creo que es muy común verlo en el área de la construcción, tanto obra pública como obra privada. Muy bien, ahí es donde se ve más la demanda y la Sí, aplicación. para mí sí. Para mí es donde más obviamente tengo oportunidad, obviamente, de estar trabajando. Luego siguen los patrimoniales para la salvaguarda, obviamente, de todo lo que haya hecho la persona física o la pareja, porque muchas veces ya va en el combo como sociedad conyugal. Son los más comunes, ¿no? Mm, muy bien. Por aquí nos pregunta Elizabeth, para los desarrolladores inmobiliarios, ¿es obligado reportar en el portal de lavado de dinero en caso de hacerlo a través de un fideicomiso? ¿Qué sucede con esta obligación? Mi estimada Elizabeth, nosotros tenemos diferentes plantillas para poder cumplir con la obligación de informar. Yo como desarrollador inmobiliario, es el ejemplo para poderte decir que sí se tiene que hacer. Yo como desarrollador inmobiliario me acerco a un fideicomiso de administración e inversión que hicieron los mismos accionistas de la desarrolladora, y obviamente el fideicomiso invierte en mí porque esa es la regla del juego. Entonces, yo como desarrollador inmobiliario, en la plantilla que tenemos en prevención de lavado de dinero, tengo que decir qué fideicomiso es, qué número de fideicomiso es y cómo obviamente me está, pues ahora sí que soltando el dinero. Entonces, claro que sí tienes que estar muy al tanto como desarrollador inmobiliario con una operación en fideicomiso. Muy bien, esperamos que quede solucionada la duda que tenía Elizabeth. Oye, Correcto. Miguel Ángel, pero Dime. entonces, fíjate, a mí me surgió una duda. Entonces, ¿este tema de los fideicomisos es para cuando tienes mucha lana? O sea, ¿solamente es cuando eres grande? ¿Cuando tienes mucho que invertir? Yo O no sea, creo. un mortal como tú y yo podemos aspirar a tener un fideicomiso o hacer un contrato de fideicomiso. Yo ya te dije que yo ya tengo un Ah, fideicomiso. perdón, sí es cierto, Yo sí, ya tengo un tú fideicomiso, sí ¿no? no eres tan de los Eh, mortales de este lado. no, yo soy tan mortal como tú. Es más, si medimos patrimonio, amiga, yo creo que me dices quítate que ahí te voy. Pero, amiga, yo creo que no es obviamente malo decirlo. Hubo una pregunta de los que hoy nos acompañan en el foro que si es una buena alternativa para hacer negocio. Y yo dije, sí. Luego vino otra pregunta que qué tan bueno es para proteger patrimonio. Y dije, es maravilloso. Entonces yo creo que con esos dos conceptos de hacer negocio, crecer, a proteger lo poco o mucho que tengo, yo creo que el fideicomiso no es para los grandes magnates, ni mucho menos para los grandes empresarios, ¿no? Creo que está obviamente en un as terrenal donde técnicamente si yo tengo una casita y no quiero tener problemas, pues puedo hacer un fideicomiso. Así lo contesté a alguien que me preguntó y le dije, con usufructo vitalicio. Y mientras yo viva, nadie puede hacer uso de ese bien inmueble. Entonces, no creo que esté obviamente encasillado para que sea negocio para los grandes inversionistas. Yo tengo la oportunidad de asesorar a dos personas que así empezó su jueguito y ahorita tienen creo que 80 inversionistas en un fideicomiso de inversión
para poder construir y vender. Entonces, hay gente que entra con 50,000 pesos, con 100,000 pesos, tienen el 0,1% del fideicomiso y la verdad cuando ve las escrituras del notario por los proindivisos, hasta te da flojera revisarlas, ¿no? Porque son muchas hojas por cómo se genera lo que tiene que declarar cada uno de ellos cuando se venden los inmuebles, ¿no? No creo que sea una operación que esté nada más etiquetada para grandes empresarios. Sí, es que mira, hablar que de los fideicomisos de los centros comerciales, pues es que ahí es muchísimo dinero, ¿estás de acuerdo? Sí, amiga, obviamente yo puedo hablar de nombre propio y es parte de mi labor profesional y sí es mucho dinero y yo creo que muchos de ustedes saben que gran parte de ese dinero desde hace muchos años, quien obviamente invierte en esas plazas comerciales, pues es el dinero que tenemos ahorrado y que nos lo administra supuestamente un fondo para el retiro, ¿no? No nada más fue para el aeropuerto, ¿eh? Entonces, sí, cuando hablas de plazas comerciales, estás hablando de muchos, pero de muchos, de muchos, pero de muchos pesos. Y sí, estás hablando de gente muy célebre, gente muy cercana a políticos, no sé por qué, a Mm, expresidentes, no sé por qué, pero pues te puedo platicar todo lo que es Antara en Polanco, ¿no? mm. Sí, pues Entonces, eso sí son negocios de otro rollo. de otro nivel. Es correcto, amigo. Muy Es bien. más, me voy a prometer llevarles la estructura, que es el fideicomiso público que hizo Antara y algunos más, ¿no? Cuando compraron todo el predio de Pascual Boy y ahora ponen Portal Centro, Portal Coyoacán, Portal Oasis, todos es de los mismos. Y Mm, estás hablando de 4 nacionales y de un extranjero. Y como nada más probadita, muy bien. se bajan recursos del Fondo de Pensiones de la Unión Americana y se reciben dineros de Singapur como país. Ahí te estoy hablando de la magnitud porque hablamos de algunos, muchos, pero muchos dólares. Sí, millones de dólares. Muy Es bien. correcto, amigo. Fíjate que nos está comentando Carlos Villegas. Estoy Adelante. entendiendo que puedo emprender una empresa de cualquier giro, ¿es correcto? Mientras sea un fin lícito, Carlos, adelante, ¿no? El fideicomiso te puede servir como actividad empresarial y qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, Carlos, quiero desarrollar mi propia marca de hoteles, que es algo ya probado, lo que es fideicomiso uno, fideicomiso Fibra Hotel, y yo ahora quiero llamarme Mágico Inn, que son amigos de Cuautla, lo que hicieron. Entonces dejaron la contaduría para dedicarse a través del fideicomiso, pues obviamente al ramo hotelero. Y totalmente válido, Carlos, ¿eh? Totalmente válido. Pues sí, pero el patrimonio que necesitas, más bien el capital que necesitas para hacer para emprender un hotel, para hacer un hotel. Fíjate que no se necesita mucho. En el interior de la República los terrenos no son tan caros y las construcciones, amiga, yo creo que a ti te consta y a muchos de los que nos siguen, las construcciones en un hotel es muy fácil que escuches lo que está pasando al lado, ¿no? ¿O no te ha tocado, amiga? No, no me ha tocado. La construcción no es obviamente de alto costo. Creo que ahí lo más importante, seguridad, protección civil y otros rollos. Pero es una respuesta obviamente a la pregunta. ¿Puedo hacer un buen negocio? Claro que puede ser un buen negocio, ¿no? Y sin duda, ¿no? Muy bien, genial. Adelante. Oye, y no, y nos podrías comentar el tema del contrato fideicomiso versus la firma de un testamento. Con muchísimo gusto. Mira, técnicamente el testamento es unilateral. Que quieres obviamente que tu pareja se entere, pues la llevas, ¿no? Pero tú decides. Por eso muchas veces se dice que es tu última voluntad. En cambio, en el contrato de fideicomiso, no. Acá sí tienes que cuidar.
primero las reglas jurídicas que regulan al contrato del fideicomiso. Luego, si tú quieres que alguien te ayude en su administración, y es algo que yo siempre recomiendo para hacer un fideicomiso empresarial, siempre cuiden que esté un comité técnico trabajando conjuntamente con la fiduciaria para que se cumplan los acuerdos, obviamente, que se quedaron firmados en el contrato. Entonces, el contrato, pues puedo decir que es bilateral, porque está el que aporta, está la fiduciaria, pero aparte, tienes que también trascendérselo a los fideicomisarios para que ellos sepan que si llega a pasar algo, ellos son los que van a tener el acceso y a los derechos que diga el contrato. Entonces, algo que se puede conocer desde el origen de la firma de un contrato de fideicomiso es quiénes van a tener los beneficios. Caso contrario, en la herencia, porque el procedimiento de materia civil es primero quién va a ser el albacea. Luego, si va a haber heredera universal que sea cónyuge o son coherederos en partes iguales. ¿Hasta cuándo lo conocen? Hasta que se abre el testamento. En materia civil, Alicia, se dice que el estado de cuyos no les da todavía propiedad alguna. El estado de cuyos es el difuntito. Entonces se tiene que abrir el testamento, quien lo quiera motivar, esposa, hijo, y lo primero que tiene que pedir el notario, o puede llegar a ser intestamentario con un juez, se le llama sentencia interlocutoria cuando es intestado, que la designación y la aceptación del albacea se tiene que ratificar. Si no se ratifica, olvídate, no se puede dar seguimiento. Y luego ya de que hay la interlocutoria y hay la aceptación del albacea, ahora sí, vamos a ver pues cuánto le toca a cada quien y empieza todo el show. Y si resulta que los herederos no tienen dinero para poder adjudicarse el bien, el albacea tendrá que proponer vender un bien inmueble para pagar todo lo que se tenga que pagar y que se adjudique la masa hereditaria. Acá en el fideicomiso no, simplemente causal del término del contrato, la muerte del fideicomitente. En ese momento se transmite propiedad y se acabó. Así de facilito. Pues sí, platicadito aquí en 5 minutos es muy fácil. Ya en la vida real son muchos detalles los que hay que cuidar, porque a lo mejor en la herencia o en el fideicomiso existen acciones. Entonces hay que involucrarse un poquito con todas las implicaciones que conlleva Ley General de Sociedades Mercantiles, con los estatutos de la sociedad, si se va a ejercer el derecho de preferencia o el derecho del tanto. Se complica un poquito más cuando hay obviamente acciones o partes sociales. También les queremos dar otro aviso. Para el día 22 de abril, o sea, pasado mañana, daremos inicio al seminario integral sobre fideicomiso. Seminario integral de fideicomiso, ¿sí? ¿Quién lo va a impartir? Pues lo va a impartir aquí nuestro gran amigo Miguel Ángel Díaz Pérez. Sí, entonces para las personas interesadas en incorporarse a este tema tan importante que inclusive que acabamos de ver el día de hoy, pues basta con que nos contacten y por favor mencionen que estuvieron en el foro y que tienen derecho a un 20% de descuento a aquellas personas que están ahorita presenciando este foro. Muy bien. Y bueno, pues antes de irnos, Miguel Ángel, ¿qué recomendaciones nos dejas de este tema? Lo primero es tratar de identificar qué es lo que necesitan y luego, obviamente, apoyarse de las personas que obviamente los primeros son los bancos que te pueden obviamente asesorar. Hay delegados fiduciarios excelentes, hay gente muy valiosa en los bancos para que no tengan que caer en las garras de un asesor fiscal. Es la verdad.
Pero si no, obviamente tienen bien identificado lo que quieren hacer y cómo lo quieren realizar, lo primero es identificarlo para poder saber cuál es el producto que se tiene que hacer. Si es de salvaguarda patrimonial, creo que se está más fácil. Es nada más ir a cualquier institución financiera. Se le llaman fideicomisos patrimoniales como nombre propio. Cada banco lo puede manejar con nombre diferente, pero lo que quieren es decir, yo quiero que este patrimonio se distribuya así cuando yo ya no esté. Y creo que no necesitan tampoco al asesor. ¿Cómo? Obviamente en una hora podemos platicar tantas cosas, pues sí, porque obviamente fue de chile dulce y de mole y vinieron preguntas de todo. Eso es un poquito la respuesta a la pregunta, Alicia. Primero saber qué es lo que quiero hacer y luego cómo lo debo, obviamente, implementar y realizar. Muy bien. Pues con esto, con estos comentarios, damos por concluida la sesión. No sin antes, sin agradecerles a todos ustedes que nos hayan seguido en este foro y por supuesto a Miguel Ángel. Un fuerte abrazo, Miguel Ángel. Muchas Muchas gracias, gracias. Alicia. Igualmente a todos ustedes, bonita tarde y espero que los que estuvieron el día de hoy los pueda saludar el próximo jueves, que es cuando inicia el módulo 1 de este seminario de fideicomisos. Muy Hasta bien. pronto. En Muchísimas eso gracias, estuvimos. Alicia. Gracias. Hasta ¿Me luego. marcas vía telefónica o me mandas la liga? Te marco ahorita, Miguel Ángel, Va por que va. teléfono. Sal y va.